días, mis amados hermanos, en esta preciosa mañana. Le damos gracias a nuestro Dios por darnos el privilegio de poder compartir su palabra. Pero al mismo tiempo, mis amados hermanos, qué bendición, realmente una bendición enorme poder, cada uno de nosotros, poder ir a las Sagradas Escrituras y encontrar en ella, mis amados hermanos, aquel alimento precioso y maravilloso, aquellos pastos verdes que alimenten nuestro espíritu, nuestras almas. Y por esta razón, mis amados hermanos, antes de leer la palabra del Señor, permíteme unas palabras de oración. Acompáñenme, vamos a orar juntos. Padre bueno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te adoramos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Bendito Dios. En esta mañana, Señor, vamos a leer tu palabra y es nuestra oración, Señor, que tu Espíritu Santo, bendito Dios, toque nuestros corazones, nos lleve al conocimiento de tu verdad, esta palabra maravillosa, preciosa, Señor amado. Oh Dios, que realmente reconforta, nos anima, nos desafía, nos levanta. Señor, es la palabra que fortalece nuestro espíritu, nuestras almas, nuestro ser. Padre Santo, muchas gracias, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos así, amado Señor, amén y amén, amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a leer ahora en esta oportunidad, vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 9, versos 7 y 8, y dice la palabra del Señor, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Amados hermanos, en otra versión diría, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Mis amados hermanos, ¿sabe? Dios en su gracia, en su misericordia, en su infinito amor, Él diseñó, amados hermanos, los pasos a seguir para que su pueblo pueda estar realmente en una buena comunión con Él. Dios trazó, diseñó el camino a seguir para que cada una de las personas puedan realmente poder ser gratos delante de la presencia del Señor, puedan ser realmente perdonados, puedan ser realmente aceptos delante de Él. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, existía un santuario terrenal llamado el tabernáculo. Es decir, este era un lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, donde obviamente el sacerdote tenía que ir a este lugar para poder tener un encuentro con Dios. En este caso, el sacerdote llevaba todas las cargas, todo lo que de parte del hombre él iba, de parte de todos los hombres él iba y entregaba todo eso, le entregaba al Señor, pero al mismo tiempo él recibía de parte de Dios el encargo y él tenía que también transmitirla, ¿no? Entonces este hombre, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor que era la única persona que tenía que llegar a ese lugar y obviamente tenía que prepararse. Entonces Este era el tabernáculo, un lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Ahora, este lugar, dice, tenía dos partes, ¿no? Tenía dos partes y eran las partes principales. La primera de ellas se llamaba el lugar santo, donde los sacerdotes, en este caso de la época, realizaban continuamente, como hemos escrito, los oficios del culto. Pero también estaba la segunda parte, que estaba
en la parte posterior a la primera, y esta se llamaba el lugar santísimo. Ahora, este lugar era especial. ¿Por qué? Porque en este lugar, ¿no? En este lugar únicamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y de hecho tenía que entrar con sangre de machos cabríos o de becerros para ofrecer sacrificio por sus pecados y los pecados del pueblo. Entonces, lo que esto significa es que mientras existiera esta primera parte del tabernáculo, no había camino libre hacia el lugar santísimo, puesto que ahí se manifestaba la presencia santa del Dios Todopoderoso, y no cualquiera podía ingresar. Solo la persona que Dios designaba y de la forma que Él había ordenado. Por eso les decía, es Dios quien diseña, es Dios quien traza el camino para que el hombre pueda llegar hacia Él. No es la forma como el hombre quiere. Para llegar a Dios no es a la manera del hombre, es a la manera de Dios. Dios ha trazado el camino, Dios ha diseñado el camino. En ese tiempo, fíjese, todavía no había venido el Señor Jesús y esta era la forma. Pero ahora, en estos tiempos, mis amados hermanos, de la misma forma, para poder llegar al Padre, hay un camino. Dios ha diseñado la forma. ¿Cómo es que el hombre debe acercarse hacia la presencia, hacia su presencia? No es a través de una religión. La religión, ¿quién la diseña? No la diseña Dios, la religión la diseña el hombre. Y entonces tienen una y otra y miles de religiones en este mundo. El hombre traza los caminos para poder llegar a Dios. Es más, algunos dicen, por diversos caminos se llega a ese punto. Hay un dicho que se decía en aquel tiempo, cuando la gente quería llegar a Roma, y obviamente había muchos caminos, y entonces con mucha razón ellos decían, por diversos caminos vamos a llegar a la parte central de Roma, ¿no? Y de ahí el dicho, ¿no? Por diversos caminos se llega a Roma. Ahora, es interesante, mis amados hermanos, que el único que diseña el camino verdadero, el camino auténtico para llegar a la presencia de Dios es realmente solamente Él, solamente Él. Por eso el Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre. Ojo, nadie puede llegar al reino de los cielos, al reino de Dios, nadie puede llegar a la presencia de Dios si no es a través de Cristo Jesús. Por esta razón, mis amados hermanos, ahora la palabra de Dios nos dice que Jesús, Él es nuestro sumo sacerdote, que Él entró en el santuario o en el tabernáculo, no hecho de mano, sino en el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse por nosotros ante Dios, y por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Ahora, recuerde bien lo que dijimos, en el lugar santísimo podía entrar solamente una sola persona, una sola, ¿no? Y este hombre obviamente completamente santificado, purificado, obviamente por diversos rituales, había pasado y se había preparado de tal manera de que llegado ese día estaba con la sangre de los machos cabríos, los becerros, para poder ofrecer ese sacrificio por sus pecados y los pecados de todo el pueblo. Ahora, esto es interesante, mis amados hermanos. La palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos capítulo 9, de hecho en el verso 12, por ejemplo, dice, en el verso 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así es que, mis amados hermanos, con su propia sangre, Él, no por sus pecados, sino por los pecados de la humanidad, Él se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Él es nuestro verdadero sumo sacerdote.
y Él ingresó una vez y para siempre al lugar santísimo. De esta manera Él obtiene nuestra eterna redención y santificación. ¡Qué maravilloso, mis amados hermanos! Es decir, que el velo del templo, ¿no? Que el velo se rasgó, el camino se abrió y hoy nosotros, todos los creyentes, tenemos toda la libertad para poder entrar por medio de Jesucristo a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Ya no hay más sacrificio por los pecados, ni más intermediarios, porque en la casa de Dios está nuestro sumo sacerdote para interceder por cada uno de nosotros. Así que, sin temor ni culpa, acerquémonos a Dios con total confianza, con corazón sincero, creyendo firmemente en su pacto y en la esperanza que nos ha dado, porque fiel es Él, quien nos prometió y ha dicho que nunca más se acordará de nuestros pecados ni transgresiones. Así es que, mi hermano, mi hermana, usted y yo que en algún momento le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, nuestros pecados fueron perdonados y a partir de ahí en adelante, obviamente en el caminar de nuestra vida cristiana, el Señor ha estado guiándonos y ayudándonos en este proceso de santificación, de cada vez que nuestra vida vaya siendo transformada y obviamente llegar en algún punto de nuestras vidas, llegar a esa estatura, a esa plenitud de Cristo Jesús. Pero mientras tanto, mis amados hermanos, cada vez que ahora como cristianos tengamos una caída, caemos en algún pecado, ¿sabe? Tenemos que ir a Cristo Jesús. Tenemos que volver a la cruz de Cristo cuantas veces sean necesarias. Este es el proceso de santificación que se irá dando constantemente, mis amados hermanos, en nuestras vidas. Eso no quiere decir de que vayamos a pecar deliberadamente y obviamente con conocimiento de causa y todo lo demás, ¿no? De una manera voluntaria, con premeditación y todo lo demás. No, mis amados hermanos, sino que nuestro carácter está siendo moldeado, nuestro carácter está siendo transformado. Pero mientras tanto, tenemos en Jesucristo nuestro abogado, tenemos en Jesucristo aquel sumo sacerdote que abrió el camino para que nosotros ahora podamos presentarnos directamente ante el trono de la gracia de nuestro Dios. Allí en el lugar santísimo, allí en la presencia de nuestro Dios. Ya no hay más sacrificios por los pecados. Cristo Jesús es el gran sacrificio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se da cuenta? Mi hermano, mi hermana, tenemos que presentarnos ante la gracia, esa gracia hacia el trono de la gracia de nuestro Dios constantemente, cada día, lo necesitamos. Pero al mismo tiempo, sabe, mi amigo, mi amiga, usted si está escuchando, déjame decirte, si usted no tiene a Cristo Jesús, no puede presentarse ante el trono de la gracia, ante la presencia de Dios, no puede. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque su pecado lo impide, su pecado no permite que usted pueda estar delante de la presencia de Dios, no puede entrar directamente. Para poder estar en la presencia de Dios, solo es a través de Cristo Jesús, solo es a través de Jesucristo, porque Él realmente derramó su sangre preciosa. Él hizo ese pacto maravilloso y esa esperanza que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? La promesa de Él es que cuando uno va a Él, cuando uno va a Cristo Jesús y nos confesamos nuestros pecados, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero también, como nos dicen Hebreos, Él nos prometió y ha dicho que nunca más se acordará de nuestros pecados ni transgresiones. O sea, aquellos que ya le confesamos, ya no más. Él nos perdona y nos hace una nueva persona en Cristo Jesús. Ahora, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Es decir, ahora, si usted se arrepiente de sus pecados, si usted le entrega su vida a Jesucristo, Dios perdona sus pecados completamente y lo hace a usted una nueva persona, lo hace un hijo de Dios. Todo aquel que cree y lo recibe a Él, a Jesucristo, en el corazón,
Dios le hace a él, le da el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Por lo tanto, usted también va a tener ese privilegio de estar delante del trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Quiere usted hacerlo? ¿Quiere usted presentarse delante de Dios directamente, sin ningún tipo de ritual, sin ningún tipo de sacrificio? Ya no hay religiones, no hay nada. Dios ha trazado el camino, es a través de Jesucristo. Por lo tanto, entregue su vida a Jesucristo, entréguele su vida a Jesús. ¿Quiere hacerlo? Simplemente haga esta oración, por favor. Dígale así: amado Dios y Padre, te doy gracias en esta mañana por tocar mi corazón. Dile así: por tocar mi corazón. Creo que Jesucristo fue a la cruz por mis pecados. Señor, quiero pedirte que me perdones. Dile así: perdóname por todos mis pecados, Señor, por favor. Dios mío, te ruego, Señor, oh Jesús, ven a mi corazón, por favor, Señor. Ahora, a partir de ahora, te suplico, te ruego, Señor, por favor, camina conmigo. Señor, yo quiero estar en ti todos los días de mi vida, hasta el final de mi existencia. Dile así: Señor, yo creo que tú eres mi Salvador y te acepto en mi corazón también como mi único Señor. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús, dile así: en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Amigo, amiga, si tú hiciste esta oración, déjame decirte, Dios ya perdonó todo tu pecado y ahora eres un hijo, una hija de Dios. ¿Sabe? Ahora puedes estar en la presencia de Dios. Puedes ir a través de una oración, te acercas a la misma presencia de Dios. ¿Sabes? Si tú hiciste esta oración, haznos saber, por favor. Escríbenos, por favor, al WhatsApp de la iglesia o al Facebook de la iglesia, en los comentarios. Haznos saber, escríbenos, danos tu número de celular para poder llamarte y de esta manera estaremos en contacto contigo para poder ayudarte a crecer en tu vida de fe. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.